Muy bien, tal como les había anticipado, por cuestiones de capacidad del dispositivo, ahora ya sabemos que tenemos una segunda parte de esta clase, así que esta va a ser mencionada como segunda parte. Si arrancaron por esta, hay una primera parte. Veníamos hablando de las capacidades enumeradas por Bandura a la hora de comprender un poco el aprendizaje en las personas y en este modelo, acuérdense, de interacción entre ambiente, factores personales y conducta. Habíamos mencionado la capacidad simbólica. La capacidad que está en relación con la capacidad simbólica y sigue en mención es la capacidad de previsión. Bien, es la capacidad de prever, que es propia de la especie humana, y tiene que ver con lo siguiente, y esto es muy importante, porque tiene una gran ventaja adaptativa. Esto es, yo soy capaz de representarme mentalmente, de forma anticipada, cuál podría llegar a ser una posible consecuencia para un posible comportamiento mío. De tal forma que no me es necesario experimentar en carne propia determinada conducta para asimilarla o no según su consecuencia. Si yo en algún momento vi que un compañero mío, un amigo, arreglando, no sé, un circuito, un enchufe sin cortar la luz, haciéndose el piola y demás, terminó recibiendo un shock eléctrico y terminó en el hospital, yo no necesito experimentar en carne propia ese comportamiento con esa consecuencia para prever que si yo llevo adelante esa conducta de esa manera voy a recibir una consecuencia semejante. ¿Sí? Me basta a mí con la previsión para poder regular si llevar a cabo ese comportamiento o no según las consecuencias que tiene a partir de lo que yo observé, a partir del modelado. Entonces, la capacidad de previsión es fundamental y es una gran ventaja adaptativa. ¿Sí? Mi amigo tranquilamente puede no pasar el hospital, ¿sí? Entonces, esa capacidad de aprender por modelado a partir de las consecuencias para lo que podemos hacer y no nos conviene hacer, está dado por la capacidad de previsión, por anticipar simbólicamente cuál puede ser la consecuencia de nuestros comportamientos. Entonces tenemos la capacidad simbólica, la capacidad de previsión. Otra capacidad, la menciono ya ahora porque ya está hablada, ya está dicha, es la capacidad vicaria. Esto es la capacidad que tenemos de aprender a partir del modelado o a partir del aprendizaje por observación. Esto es, para Bandura es una capacidad en sí misma, ¿sí? Así que ya la menciono, que es la capacidad vicaria. Recuerden que vicario o aprendizaje vicario es sinónimo de aprendizaje por modelado o aprendizaje por observación, ¿sí? Entonces, capacidad simbólica, capacidad de previsión, capacidad vicaria y capacidad de autorreflexión. Esto es, las personas son seres capaces de reflexionar sobre sus propios comportamientos y sobre sus propios pensamientos, lo cual es muy importante, ¿sí? Porque es casi como nos lleva al concepto de metacognición, ¿sí? tan utilizado ya por Beck y por los cognitivos posteriores, ¿no? Que es la capacidad de las personas para pensar sobre cómo piensan. De hecho, eso ya lo vamos a ver más adelante, es un poco uno de los principios o herramientas fundamentales de las terapias cognitivas o de las terapias racionalistas, ¿no? La capacidad de pensar sobre mis pensamientos y de hecho verificarlos a ver si están bien o no están bien, o son racionales o irracionales, o se basan o no se basan en hechos reales. Entonces, la capacidad de autorreflexión es eso, es la capacidad de las personas para poder reflexionar y evaluar los comportamientos que tienen y los propios pensamientos. Y finalmente, y esto es muy importante, encontramos lo que se llama la capacidad de autorregulación. Este concepto de autorregulación ya casi nos lleva a un plano humanista, si bien Bandura nunca fue clasificado como tal, como sí puede haber sido Roger, por ejemplo. ¿Por qué menciono esto? Porque tiene que ver con el determinismo al cual están sometidos o no las personas. De hecho, Bandura menciona así rápidamente como diferenciándose de
las personas para este modelo no están sometidas a fuerzas inconscientes, haciendo alusión claramente al psicoanálisis, ni a determinismos ambientales o externos, haciendo alusión claramente al psicoanálisis, ¿sí? Que es un poco la misma crítica que hacen los humanistas, ¿no? Las personas como determinadas en su voluntad y en su libertad a tal punto que no son libres, sino que están o bien determinadas por fuerzas inconscientes, donde todo comportamiento tiene una causa, hasta inclusive los accidentes, y lo mismo para el conductismo, ¿no? Donde la crítica es considerar a las personas como una máquina respondiente en el ambiente, donde automáticamente aparecen reflejos producto de un condicionamiento. Somos casi como ratoncitos de laboratorio, ¿no? O sea, ¿dónde queda la libertad en ese punto? En cambio, más allá de los humanistas, ¿no? Volviendo a Bandura, Bandura considera que las personas se autorregulan. No están determinadas, sino que están en sí mismas las capacidades para regular el comportamiento y elegir los comportamientos a llevar adelante. Es una capacidad. Y es esta capacidad la que explica lo que recién mencionábamos, que es la diferencia entre atender una conducta, observar una conducta y sin embargo no necesariamente ejecutarla. A pesar de que hayamos visto que sus consecuencias pueden ser placenteras o beneficiosas o satisfactorias, ¿no? Porque las personas son capaces de eso ponerlo en relación con otros factores internos, como pueden ser principios culturales, éticos, normativas, consecuencias más anticipadas. Esto de yo puedo atender muy bien en una película, puedo observar y atender perfecto cómo hacer para robar una caja de un banco y tomar de rehenes y salirme a la perfección. Sin embargo, el hecho de que yo lo atienda, lo retenga, porque lo puedo describir perfecto, no necesariamente implica que lo ejecute, a pesar de que eso implicaría ganar dinero muy fácil, ¿sí? Porque hay otras consecuencias más previstas o otras normativas o otros principios demás que entran en conflicto y en relación con esa asimilación, y esa regulación es la que explica por qué no necesariamente, a pesar de tener un comportamiento, a pesar de tener en parte consecuencias favorables, no necesariamente lo ejecuto. Y eso es un poco el producto de esta capacidad que Bandura describe como capacidad de autorregulación. Bien. Muy bien. Acá entonces quedan ya descritas. Disculpen las mímicas, pero hoy carecemos de PowerPoint, así que vamos a intentar ser lo más didácticos posible con las manos y con los repasos. Descritas las 5 capacidades enumeradas por Bandura, que son la capacidad simbólica, la capacidad de previsión, la capacidad vicaria o de modelar, la capacidad de autorreflexión y finalmente la capacidad de autorregulación. Nos queda pendiente un tema muy importante, ¿sí? Y esto por favor destáquenlo, subrayenlo, recuádrenlo, estudienlo en profundidad, que es lo que Bandura desarrolló como el concepto de autoeficacia. ¿Dónde ubicamos la autoeficacia en la teoría general de Bandura? Lo vamos a ubicar dentro de lo que es la capacidad de autorreflexión. Recuerden, recién mencionada, así que es la capacidad para evaluar y analizar los propios pensamientos y los propios comportamientos, ¿sí? Entonces, en esa capacidad es donde vamos a ubicar la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Y ustedes van a tener inclusive un soporte bibliográfico específico para este concepto de Bandura. La autoeficacia va a tener que ver básicamente con la probabilidad de desempeño exitoso de las personas en el ambiente o con comportamientos. Y básicamente, si tuviésemos que definirlo, tienen que comenzar por mencionar que la autoeficacia es una creencia que tienen las personas, es un juicio que tienen las personas, es una evaluación que realizan las personas. Bien. ¿Sobre qué es esa creencia, evaluación o juicio? Sobre lo siguiente:
Fíjense ustedes, uno puede saber muy bien o tener muy en claro cuáles son las propias metas que uno tiene. Uno inclusive puede tener las capacidades y las herramientas para conseguir esas metas, pero ambas cosas de nada sirven si yo no tengo una creencia respecto de las capacidades y las herramientas que yo tengo para adquirir esas metas. Bien, entonces la autoeficacia es lo siguiente, es una creencia, es una evaluación que la persona realiza sobre las propias capacidades, las propias habilidades para llevar adelante un comportamiento en la consecución de determinados objetivos. Bien, por eso lo van a encontrar en los textos como creencias de autoeficacia, juicio de autoeficacia, evaluaciones de autoeficacia, ¿sí? Es una creencia de la persona dirigido hacia uno mismo, sobre las propias capacidades y habilidades para poner en juego a fin de conseguir determinado objetivo o hacer frente a determinada situación. Y obviamente es un factor, y por esto se volvió tan famoso, esto lo van a ver inclusive hay un pequeño video, recuerden, de la explicación de Bandura y un pequeño experimento, que si bien es viejo, se van a encontrar con una computadora re vintage, ochentosa, si bien es viejo, es muy claro, es muy simple y refleja perfecto un concepto no tiene tiempo, ¿no? Es totalmente presente. Y es muy importante porque el resultado de lo que las personas obtienen o el éxito radica en gran parte en la autoeficacia. De hecho, fíjense que hay un montón de personas, si ustedes conocerán, que ven que tienen un montón de capacidades, un montón de herramientas, un montón de habilidades, sin embargo, no son capaces de ejecutarlas de forma correcta o de llevarlas adelante o de resolver los problemas justamente porque tienen baja autoeficacia, ¿sí? No basta con tener la capacidad o la habilidad, ni con saber lo que puedo conseguir, si no tengo justamente una creencia y una evaluación justa de la presencia de esas capacidades y de esas habilidades. Por lo tanto, la sana autoeficacia, la alta autoeficacia que me refleja las capacidades con las cuales yo cuento, es un factor determinante a la hora de hacer frente a una determinada situación, ¿sí? Una baja autoeficacia va a aumentar considerablemente las probabilidades de que yo fracase en la consecución de esa meta o de ese objetivo, que cuando hablo de meta objetivo me refiero a situaciones permanentes, cotidianas, no tiene por qué ser nada ideal ni una gran meta, ¿no? Y ahora bien, además, esta capacidad resulta de procesar la información que en el momento aparece de diferentes dimensiones en la persona. Esto es, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo aparece la autoeficacia o de qué depende esa creencia de autoeficacia que esté o no esté? Depende de justamente el proceso de determinada información dentro de la persona. Y esto es lo que ustedes van a encontrar y se les puede preguntar inclusive tanto en la guía como en el examen, y suele ser pregunta de examen, ¿cuáles son las fuentes de la autoeficacia? Esto es, la información de la cual la persona se nutre para tener una buena autoeficacia. Estas fuentes son 4, ¿sí? En primer lugar tenemos lo que se llaman o se denominan logros por ejecución. Los logros por ejecución son el registro que la persona tiene en su experiencia anterior de haber llevado adelante determinados comportamientos que han tenido determinadas consecuencias. Bien, les doy un ejemplo. Si ustedes van a rendir un examen, si no es lo mismo a la hora de poner en juego esta nueva modalidad para dar un examen oral, que es más detenida, más detallada, pidiendo tiempo para pensar y demás, no es lo mismo que sea la primera vez que se ejecuta que ya haber tenido anteriormente rendimientos donde les ha ido relativamente bien. Entonces, los logros por ejecución son una fuente de autoeficacia. Me hablan respecto de cuánto yo puedo creer en las habilidades y en las capacidades que poseo. Entonces, la primera fuente de autoeficacia es los logros por ejecución. La segunda fuente es el aprendizaje vicario, ya conocido a esta altura, es justamente el modelado.
¿Y cómo se juega en este punto? Se juega de la siguiente forma. El razonamiento que las personas realizan es el siguiente, básicamente. Si yo veo una persona que con características semejantes a la mía, en una situación parecida a la que yo poseo, pone en marcha determinado comportamiento y obtiene determinado resultado, la pregunta es, ¿por qué yo no? ¿Sí? Posiblemente si yo, al igual que esa persona, pongo en marcha ese comportamiento, posiblemente obtenga un resultado similar. Entonces, el modelado o el aprendizaje vicario es, en este contexto, también una fuente de autoeficacia. Supónganse que ustedes están ahí en el pasillo esperando para entrar y justo antes de entrar hablaron con un compañero, con una compañera que había estudiado más o menos como ustedes 2 días antes del examen, había tenido también que preparar otras materias, estaba relativamente nervioso, sin embargo iba a rendir como ustedes, diciendo lo que sabía y jugándosela, y entró y le fue bien. Ahí la experiencia de modelado o el aprendizaje vicario va básicamente a decirles a ustedes, si esta persona estudió como yo, está en una situación parecida a la mía y entró y dijo todo lo que sabía de una al profesor, atosigándolo, atoliéndolo un poco con sus conocimientos y le fue bien, bien, ¿por qué yo no voy a poder hacer lo mismo? Bien, entonces la experiencia vicaria, el modelado, también es una fuente de autoeficacia, ¿sí? Se suma a los logros por ejecución. Después tenemos lo que se denomina persuasión verbal. Está totalmente y directamente relacionado con los dos primeros, con los logros por ejecución y con la capacidad vicaria o aprendizaje vicario por modelado. La persuasión verbal es, como lo denomina el término, es cómo yo me persuada a mí mismo o otros hacia mí respecto de que puedo llevar adelante con determinadas capacidades o habilidades una conducta a fin de la consecución de alguna meta, ¿sí? Es la argumentación verbal que yo me puedo hacer de que puedo hacer algo, que puedo hacerle frente. Obviamente, esta persuasión verbal se vuelve un factor de peso cuando es acompañada por hechos reales, ¿sí? Por experiencia concreta, observable, que viene sosteniendo un poco esta persuasión verbal. Si la persuasión verbal está sostenida sobre la nada, o por solo el hecho de ser persuasión, empieza a carecer de valor como una fuente de autoeficacia, ¿sí? Entonces, la persuasión verbal es la tercera fuente en esta nutrición de información hacia la percepción de autoeficacia o creencia de autoeficacia. Y finalmente, y en cuarto lugar, encontramos lo que Bandura denominó estados emocionales o estados fisiológicos, que pueden ser tanto los estados habituales de una persona a nivel emocional, como puede ser una emoción depresiva, ansiosa, iracunda, como las emociones que aparecen en el momento del desempeño del comportamiento, de llevar adelante la ejecución de la conducta, ¿sí? No es lo mismo encontrarse con una emoción de características optimistas o alegre o en un organismo relajado donde se autoobserva teniendo el control de la situación, que de repente el organismo devuelva una sensación de pérdida de control, como puede ser tranquilamente el entrar en un estado ansioso, con todo lo que eso implica a nivel fisiológico, como pueden ser palpitaciones, hiperventilación, sudoración, sequedad en la boca, temblores, bien, esos estados fisiológicos también se juegan a la hora de percibir el propio organismo y es una fuente que a la autoeficacia le puede jugar a favor o le puede jugar en contra a la hora de tener una evaluación de sus capacidades, ¿sí? Si yo en cambio me veo controlado, estoy estable, tengo una emoción de carácter positivo o optimista o no tengo una emoción desadaptada con pérdida de control, la autoeficacia nuevamente tiene más probabilidades de ser una autoeficacia justa y elevada a la hora de desempeñar un comportamiento que si mi emoción está fuera de control, ¿no? Son los estados fisiológicos. Acuérdense que las emociones son básicamente de carácter fisiológico. Bien, entonces estas 4 dimensiones son las 4 fuentes a partir de las cuales las personas se hacen de información para conformar las creencias de autoeficacia que, recuerden, son
tan o más importantes que tener las capacidades o que saber qué es lo que quiero. Bien, de nada sirven ambas cosas si no hay una buena autoeficacia, ¿sí? Los deportistas de primera línea, que ustedes ven jugando al tenis y demás, tienen una alta autoeficacia, ¿sí? Porque pueden tener un montón de talentos, sin embargo, si la autoeficacia es baja, no van a llegar a conseguir grandes metas, ¿sí? Entonces, es un fuerte predictor de la consecución de metas, la autoeficacia, para la cual, recuerden, van a encontrar los artículos correspondientes, van a encontrar bien descrito qué es y van a encontrar también bien descrito cuáles son sus fuentes, sus dimensiones, pero sí consideren que es un concepto central en Bandura y recuerden que corresponde a la capacidad de autorreflexión. Bien, y con esto vuelvo a la filmina anterior, las filminas representadas, ¿no?, en la imaginación, que recuerden tienen diferentes capacidades Bandura, ¿sí?, que son la capacidad simbólica, la capacidad de previsión, la capacidad de autorregulación, la capacidad de reflexión, que es donde encontramos autoeficacia, y la capacidad vicaria. Para ir terminando, algunas menciones más sobre lo que es el modelado, ¿sí?, o aprendizaje vicario en Bandura. Algunos detalles. El modelado, ¿sí?, o aprendizaje por observación, puede darse de la siguiente forma. Puede presentarse de diferentes maneras, ¿sí? Acá van a encontrar como una pequeña clasificación. Primero, podemos diferenciar un modelo pasivo de modelo activo. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con el rol de la persona que está aprendiendo o que está modelando. Hablamos de modelado pasivo cuando la persona que observa al modelo atiende y retiene la conducta, sin embargo no la ejecuta inmediatamente luego de haberla aprendido y de retenido. En cambio, el modelado activo es aquel que implica que la persona que acaba de atender y de retener el comportamiento inmediatamente lo ejecuta, ¿sí? Entonces, esa es la primera diferencia entre modelado pasivo y modelado activo. Segundo, las diferentes formas en las cuales se pueden presentar los modelos en las vidas de las personas. Esto tanto a nivel clínico, si uno va a utilizar el modelado como técnica, como la forma de aprender cotidiana que tenemos todos. Los modelos se pueden presentar de forma simbólica o de forma, lo que llamamos, en vivo. De forma simbólica implica todos aquellos modelos que se presentan mediante representaciones, que ya pueden ser bien audiovisuales, como puede ser películas. De hecho, modelamos muchísimo de lo que es el cine, la televisión, las series. Hay personajes que uno se da cuenta o no se da cuenta, pero modelan muchísimos comportamientos, gestos, actitudes, formas, estrategias. Literario, sí, personajes representados mediante la escritura. También puede ser encubierto. ¿Qué significa esto? Encubierto puede ser que yo me represente cómo actuaría o qué comportamiento llevaría adelante un amigo mío o una amiga mía ante determinada situación, ¿sí? Eso es lo que se llama modelado encubierto, que yo me represente y me imagine a determinada persona teniendo determinado comportamiento. Entonces, tanto este modelado, el encubierto, como dijimos recién, representaciones audiovisuales, forman parte de lo que se llama modelado simbólico, que es diferente del modelado en vivo, que es cuando yo, de forma personal, observo en vivo y en directo a una persona teniendo o llevando a cabo determinada conducta o determinado comportamiento. Entonces, modelado pasivo, modelado activo, modelado simbólico, modelado en vivo, y tenemos modelado, lo que se llama modelado simple, ¿sí?, o modelado múltiple. ¿Qué significa esto? Significa que el comportamiento que estamos buscando aprender
o enseñar, si se trata de un terapeuta hacia un paciente, o aprender hacia una persona, que puede ser intencional o no, puede presentarse en una sola figura o puede ser un comportamiento modelado de varias personas, que pueden ser inclusive algunas en vivo y otras representadas, pero el comportamiento que uno está modelando es uno, ¿sí? Es un comportamiento determinado, ¿bien? Y puede ser tomado de diferentes personajes o de diferentes personas, se llama modelado múltiple. El modelado simple es cuando el modelo es una persona. Y finalmente, y esto es muy importante, ¿sí? Y es lo siguiente: no cualquier persona es susceptible de ser un modelo para otra persona. Esto es fundamental y Bandura lo describe muy bien. ¿Qué significa esto? Cuando uno habla de que se lleve adelante un aprendizaje por observación o por modelado, se juegan ciertas probabilidades de que eso se dé según la situación y según las características que presente el modelo. ¿Qué significa esto? Que para que una persona modele el comportamiento de otra, tienen que darse ciertos factores que aumentan las probabilidades de que se modele la conducta. Primero, dice Bandura, es importante o sería de importancia que esa persona, la que hace de modelo, revista cierta admiración o valoración por parte de la persona que va a modelar, ¿sí? Si la persona que está modelando, que va a modelar o va a aprender la conducta, admira, valora a la otra persona, aumentan las probabilidades del modelado. Y en segundo lugar, es importante que la persona que es modelo comparta ciertas características, ¿sí?, que sean semejantes a la de la persona que está modelando. Cuando digo características me refiero a edad, ¿sí?, sexo, género, condición económica, condición social, experiencia vital, y esto es muy importante, ¿sí? Fíjense ustedes, es como si yo tuviese un paciente en el consultorio y me viene con un determinado problema que tiene, una determinada crisis que tiene. Ahora bien, este paciente que estoy hablando es un paciente que está transcurriendo por una crisis de 60 años, 65 años, propia de un periodo, una etapa de cese laboral, donde entra una crisis existencial. Y yo ahí intento ponerme como modelo y reflejar el comportamiento que yo suelo tener ante determinadas experiencias. Ese modelo fracasa claramente porque las condiciones de ambas personas son diferentes. Es lo mismo que si viene alguien que acaba de perder un ser querido y yo me quiero poner como modelo sobre cómo hacer para superar determinados traumas o determinadas pérdidas, pero el ejemplo que le pongo es cómo yo hice para elaborar determinada relación como pérdida, pero no la de perder un ser querido. Nuevamente, esa diferencia en la experiencia vital hace que el modelo fracase, ¿sí? En cambio, si esa persona por la cual pasó por una determinada tragedia, supónganse, algún estrés postraumático o lo que fuere, se encuentra con otra persona que pasó por lo mismo y de la cual observa determinado comportamiento a la hora de reponerse de eso, de sobrellevarlo, de salir adelante, tiene muchas más probabilidades de convertirse en modelo que otra persona que no ha transcurrido por la misma experiencia, ¿sí? A eso se refiere Bandura cuando hace alusión a que hay ciertas características de los modelos que aumentan las probabilidades de que se lleve adelante un modelado, ¿sí?, o un aprendizaje vicario. La edad también es importante, ¿no?, porque son factores de identificación básicamente que en realidad, fíjense, lo que está de fondo es esto: facilitan el razonamiento, que dicen, si tal persona pudo, ¿por qué yo no? Ahora bien, para que ese razonamiento sea lógico, esa persona que pudo tiene que tener características similares a la mía, ¿sí? Y ahí están implicadas también en esas características no solamente lo que mencioné, edad, sexo, género, condición económica, experiencia y tal, sino también capacidades y habilidades. Eso también es importante, ¿sí? Si yo le pongo a un chico que está empezando a jugar al fútbol, qué sé yo, y no logra desarrollar ciertas habilidades o lo que fuera, le pongo como modelo a Messi, por ejemplo, o a otro jugador de fútbol, ese modelado fracasa, frustra más que modela, ¿sí? Porque no hay comparación, porque hay ciertas capacidades o habilidades potenciadas que si no están en otras personas se vuelven unos
obstáculo a la hora de modelar, ¿sí? Tengo que ponerme un ejemplo cercano a mí, ¿sí? Supónganse si yo quiero mejorar como clínico en el consultorio o tener más capacidad o más experiencia en investigación junto con los pacientes y demás, y me pongo como modelo a Beck, a ver cómo hace Aaron Beck, ¿sí? Ese modelo posiblemente no funcione como modelado porque Aaron Beck tiene 102 años, creo, 101 años, tiene un instituto de investigación para él, es el padre de la terapia cognitiva, lleva 80 años haciendo lo que hace. En cambio, si me pongo como modelo a ver cómo hace un colega mío que tiene un poco más de años de experiencia, sin embargo, las condiciones sociales, laborales, académicas, contextuales son semejantes a las mías, hay muchas más probabilidades de que yo modele el comportamiento de ese colega mío que el de Aaron Beck, ¿sí? Entonces, ese tipo de características son las que explican las probabilidades de que se dé un aprendizaje vicario o no. Entonces, acuérdense, las características de que presente el modelo son importantes a la hora de que se dé ese aprendizaje vicario. No son absolutas, pero son importantes y infieren en las probabilidades del modelado. Bien.